Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. La semana pasada iniciamos una nueva serie llamada Más allá de mí y conversamos sobre las fuerzas externas e internas que afectan mi identidad. ¿Hay esperanza para quienes están rotos y quebrados? ¿Ser nueva criatura es la identidad que Dios nos da? ¿Pierdo mi identidad por estar en Cristo? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo de nuestra serie, aquí Entre Semana. Gracias por acompañarnos. Entre semana hemos estado hablando acerca de identidad. Lo dejamos en un punto suspensivo, ¿no? La última vez que hablamos acerca de... O sea, sí, hay una problemática, esa problemática es real. Efecto de la cultura, efecto de... que no podemos negarla, ¿no? Sí, externas, cuestión de disfunciones hasta en familia y aún un énfasis sobre lo subjetivo y lo que yo siento como una muestra de la verdad, cuando en realidad no deberíamos de tomar simplemente un mero sentimiento como evidencia de una verdad objetiva. Es separar las cosas. Pero cuando terminamos dijimos sí. Sin embargo, hay personas que sufren, hay personas que realmente luchan, tienen sus preguntas. Exactamente, son preguntas honestas y muchas llenas de dolores. Y de ninguna manera queremos descartar ese dolor, esas preguntas, simplemente decir, tú eres fruto del marxismo cultural y lee un libro. ¿No? No. Y yo creo que la clave no tiene tanto que ver con esos datos y cifras y todo. Sin embargo, son importantes para ir descubriendo el terreno. Pero yo creo que la meta tiene que ver con apuntar a Cristo, ¿no? Y es permitir que en Cristo podamos encontrar una identidad nueva, ¿no? Y bueno, y ahí está quizás la respuesta a lo que quedó dando vuelta el episodio anterior, ¿no? En Cristo tenemos la oportunidad de tener una nueva identidad. No significa que eso anula lo que soy. Va a ser complicado, solamente a través de audio, explicarlo, pero no es negar tu individualidad, no es negar tu historia pasada, no es negar aún lo que sientes. Oye, yo siento esto. Ok, perfecto. Pero no vamos a establecer que eso determine quién soy. Por eso, en Cristo tenemos la oportunidad de tener esa nueva o verdadera identidad. Haciendo una historia resumida, el hombre es creado a imagen de Dios, ¿correcto? Imagen de Dios es el sello único que hace al ser humano distinto del resto de los seres creados. El pecado, y es una... imagen tiene que ver con capacidad de relacionarnos con Dios y de poder tener señorío sobre la creación. Ese es otro episodio, en algún momento tenemos que hablar de... Sí, pero cabe rescatar que es un lenguaje de extensión de reino. Exactamente. Una de las explicaciones que me encantó era que cuando fuera de la Biblia, en esos tiempos, cuando se hablaba de imagen de Dios, se hablaba de los reyes. Sí. O se hablaba de una estatua de un rey. Entonces, si un rey tenía su reino muy extenso y no podía estar en cada ciudad y cada aldea, ponían una estatua, una imagen. En realidad, en hebreo se podría traducir como ídolo. Esa imagen de Dios, podríamos decir, son ídolos de Dios. Y algunos hasta dicen la razón por la cual el primer mandamiento es de no tener ídolos es porque los seres humanos... imagen. No te darás imagen porque ya... tú como ser humano eres imagen de Dios. Tú eres el ídolo de Dios. No, tú no haces ídolos de Dios. Tú eres el ídolo de Dios. Y pero es que, perdón, pero eso está buenísimo. Es que eso es muy real, porque eso es lo que hace distintivo al ser humano. Otros dirían es el sello divino en el ser humano. Llámele como quiera, pero yo personalmente creo eso, que es la razón por la cual en los mandamientos no te harás imagen. ¿Por qué no te vas a hacer imágenes de Dios? Porque estás invirtiendo la relación. Claro. Si nosotros somos la imagen de Dios, no necesitamos una imagen de Dios
Y ese es uno de los temas más profundos. No tiene que ver con veneración de imágenes o no imágenes, y qué tan bueno es en un templo tener o no tener imágenes. Claro. Eso es una discusión, no sé si llamarle secundaria, pero lo esencial con el tema de imágenes tiene que ver con eso, que el ser humano es imagen de Dios. Entonces, al crear imágenes de Dios, como dijiste tú, se cambia y se invierte la relación. Ahora, esa imagen se ve afectada por el pecado, más no es aniquilada esa imagen. Se ve afectada en todas las dimensiones. Cuando dices afectada, o sea, la historia tiene que ver con un deseo de salir debajo de esa relación, de extender la autoridad de Dios, porque la gran mentira era seréis como Dios. Es decir, no necesito tú a vas Dios. a salir de debajo de esa relación de dependencia y tú vas a hacer tu propia cosa. Bueno, al hacer eso, ellos entregan su autoridad y ahora se ve afectada. Se ve afectada en qué términos. Si imagen es lo esencial del ser humano, el ser humano se ve afectado esencialmente. Una forma de pensar distorsionada. Efesios capítulo 4 habla de mente entenebrecida. Nuestro aspecto emocional, ¿no? Nuestro aspecto volitivo, nuestro aspecto social, el egoísmo reinante, nuestro aspecto corporal, nuestra sexualidad, todo si tú colocas todas las facetas que suman a la constitución humana, a esa unidad inseparable de lo que es el ser humano, se ve afectado, porque la imagen de Dios... Y son todas las cosas que van afectando nuestra identidad. Por eso hay una búsqueda de identidad, producto, diríamos, de la caída. O sea, desde Edén para acá, el ser humano tiene un problema con establecer quién es, porque su esencia como ser humano se ha visto afectada por el pecado. Ahora, ¿qué podemos tener en Cristo? Una nueva identidad que, diríamos, ocurre un fenómeno. Leo un versículo en 1 de Juan capítulo 3, verso 2. Dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Ahí está la identidad, que no es completa. Vamos a hablar de eso el episodio siguiente, ¿no? Somos hijos de Dios. Ese es un aspecto de esa identidad esencial, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. O sea, es una identidad. La identidad es algo dado por Dios. No tiene que ver con lo que yo autopercibo de mí. Ahora, y comienza con tu esencia humana. Ajá. Entonces, todos deberían partir desde la misma base. Somos imagen de Dios. Sí. Afectados por el pecado, pero lo seguimos siendo. Sí. Y en Cristo tenemos la oportunidad de alguna forma de recrear lo que se perdió en Edén. Esa relación, por estar en Cristo, entonces tenemos una relación de hijos, somos hijos de Dios, pero mira qué interesante, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿cómo podríamos decir? Esa identidad en Cristo es algo que tenemos, pero que sigue desarrollándose. La tenemos ya, pero todavía no está completa, ¿no? Es porque eso es lo que da el lugar en Cristo para lo que tú planteabas al cierre del episodio anterior y ahora que en la introducción de recién. Bueno, pero ¿por qué sigo sintiendo lo que siento? Bueno, ya eres hijo de Dios. Identidad dada a ti por Cristo y tu fe en Él, ¿no? Pero todavía no se ha manifestado, no llegamos al final, no somos obra completada. Eso explica a veces ese tipo de situaciones de, bueno, pero hay cosas que sigo luchando y qué pasa con... Bueno, hay que aclarar muy bien porque de repente se toma este concepto de la identidad en Cristo para decir, de modo que si alguno está en Cristo, ¿no? Nueva criatura es, lo viejo ha pasado. Listo, chao. Ya, eres una nueva criatura y no deberías, todo eso que sentías ya no lo sientes, no lo deberías de sentir. No lo deberías de sentir. Y si lo sientes es porque estás volviendo a la vieja naturaleza. Te voy a dar seguridad de salvación. No, ese fue bajo la lupa, ya confundí de...
Sí, y yo creo que es importante destacar eso porque ni siquiera ese concepto de que no, pero eso fue parte de mi vida pasada, ya no lo puedo traer a la luz, no lo puedo pensar, no lo puedo trabajar porque soy nueva criatura. Ni siquiera el apóstol Pablo lo veía así. Cuando tú veías que él se describía a sí mismo, sí, claro, hay un pasaje precioso que dice... en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celoso de Dios, y etcétera, etcétera. Después dice, todo lo cuento como basura, como estiércol, para ganar el conocimiento de Cristo, para conocer más a Cristo, etcétera. Pero... En ese mismo pasaje, claro. Si tú lees en el libro de los Hechos, cuando él se describe a sí mismo, él dice, yo soy fariseo, frente a, creo que el Sanedrín. Sí. Cuando está frente a los romanos. Dice, yo soy ciudadano romano. Hay elementos de su identidad que no los pierde. Que no lo pierde. Cuando está frente a Priscila y Aquila, dice que eran del mismo oficio. O sea, él sí... No, pero ahora estoy en Cristo, ya no soy nada de eso. No, y creo que, o sea, eso en cuanto a lo bueno. Yo creo que también en cuanto a lo malo, las cosas que fueron estorbando nuestra identidad, desafortunadamente, si no lo tratamos y no lo tomamos, no lo ponemos bajo la lupa y con la luz de Cristo, yo creo que vamos a seguir luchando con esas cosas. Totalmente. O sea, el Espíritu Santo no va a hacer el trabajo que tú tienes que hacer. Y parte de ese trabajo que tú tienes que hacer es ir resolviendo esas cosas de tu propia identidad que sí son redimidas en Cristo, pero tú te tienes que apropiar de esa redención. Y eso es importante porque creo que en este tema de identidad mal enseñado generamos mucha frustración. Tomando como caballito de batalla 2 Corintios, que citamos recién, 5:17, estás en Cristo, nueva criatura, ¡pop! ¡Chao! Entonces esa persona, que a lo mejor, volviendo al ejemplo que hablábamos en el episodio anterior, ha luchado desde su adolescencia con una atracción hacia personas del mismo sexo. Nunca se lo dijo a nadie. Siempre se sintió diferente, pero abiertamente dice, yo creo en Jesús. O sea, he entendido que soy un pecador, todo lo que hablamos del Evangelio. Y viene alguien con la mejor intención y le dice, 2 Corintios 5:17, listo. Sin mayor explicación, sin mayor profundización, las cosas viejas pasaron, hechas nuevas. Y la persona dice, oye, pero no ha pasado lo que yo siento, no ha pasado esa atracción. Claro. O no soy salvo, o peor, lo reprimo más todavía y generando el efecto contrario. Claro, y lo que terminó sucediendo, he escuchado de casos así, donde la persona dice, bueno, si es que lo siento, es parte de mi vieja naturaleza, esto no tiene nada que ver conmigo, lo rechazo, lo ignoro, lo reprimo. Y entonces, bueno, ¿cuál es el próximo paso? Pues me tengo que casar. Claro. Entonces me caso y después ya empiezo a generar un infierno en mi nueva familia. Porque mi esposa se casó bajo pretensas falsas. Y son cosas que uno tiene que luchar. O sea, uno tiene que resolver más bien. Exactamente. Tiene que sacarlo a la luz y decir, resolverlo. A ver, ¿cómo entender mi identidad en Cristo me permite enfrentar esas luchas a nivel de mis sentimientos, a nivel de mis emociones o lo que quieras decir? No estamos diciendo que, porque lo sientes, no te preocupes, estás en Cristo, haz lo que quieras con lo que sientes. No estamos ni hablando de eso, pero tampoco estamos hablando de tomar 2 Corintios 5:17 como una fórmula mágica. Identidad en Cristo es, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado. Pablo lo ilustró. Citaste recién en Filipenses capítulo 3, ¿no? En ese pasaje que dice que todo tengo para basura, después dice, bueno, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo no he llegado a la meta todavía. ¿Qué hago? Dejo atrás aquellas cosas que antes me controlaban y prosigo a la meta. O sea, tengo la intencionalidad de avanzar, de poner sobre la mesa mis asuntos pendientes, mis temas pendientes y hablarlos a la luz de mi nueva identidad en Cristo. Porque eso es lo hermoso de la identidad en Cristo. Como la identidad no es algo, lo que Dios nos da, es algo objetivo. Eres hijo de Dios. Juan capítulo 1, verso 12, ¿no? Es precioso. Todos los que han creído en Jesús, es decir, los que le han recibido, ¿no? Dios les ha dado el derecho, la autoridad, el poder de ser hechos
hijos de Dios. Mira qué interesante. Reconciliación, yo sé que me voy por las ramas acá, pero reconciliación, lo que hizo Dios en Cristo, implica una mejora en la relación. De criaturas pasamos a ser hijos. O sea, Dios nos da más en Cristo de lo que teníamos por el simple hecho de ser seres humanos. Ujú. Por eso habla de reconciliación. Ahora, como es algo dado, ahí es donde yo lo abrazo y donde digo, ok, no debo hacer cosas para ganarme el ser hechos hijos de Dios. No tiene que ver con lo que siento o no siento. No tiene que ver con lo que yo percibo. Si me percibo o no me percibo hijo. No, es una declaración divina de que por los méritos de Cristo, todo aquel que ha puesto su fe en Él es hecho hijo de Dios. Entonces, como la identidad es algo dado, el paso que sigue es abrazarlo y las implicancias prácticas que eso tiene, ¿no? Porque el tema es, a veces no trabajamos en las implicancias prácticas de qué significa esa nueva identidad en Cristo, ¿no? Pensamos en algunas, porque o sea, decimos, sí, mi identidad en Cristo, pero algunas implicancias prácticas. Yo creo que una básica es seguridad. ¿A qué me refiero con eso? Todos buscamos un sentido de seguridad, ¿correcto? Sí. Está en la Ejemplos. cadena de Maslow, o en la pirámide, ¿no? Sí, ¿no? De necesidades. ¿Y cómo lo buscamos? Bueno, el niño encuentra seguridad ¿dónde? Sus papás. Sus padres. Criado en una familia disfuncional, hay problemas después de seguridad. Buscamos seguridad en la economía. Creciste en un ambiente carenciado, probablemente haya mucha inseguridad. O te dijeron una cosa incorrecta, estudiaste algo, la verdad que no es, no trae un retorno, entonces también te pega Claro. en tu identidad. O sea, no tenía cuando era niño, era pobre, y ahora que soy algo, tengo una profesión, pero como estudié la equivocada, que no es redituable, sigo siendo inseguro. Sí. Ahora, fíjate, nuestra identidad en Cristo nos da una seguridad, porque Efesios capítulo 1 habla de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y esa es la garantía de nuestra herencia. Entonces, yo no busco seguridad ni en una relación, ni en un trabajo. Aún, por ejemplo, es honesto personas que luchan con su autoestima. O sea, ¿a qué me refiero? A veces en círculos cristianos como que se minimiza, ¿no? Ay, tonto, no luches con la autoestima, bobito, ¿viste? No, baja autoestima simplemente es orgullo herido. Y sí, puede que sea real, pero no hay que minimizarlo porque a lo mejor la persona sí El dolor es real. es real y lucha con eso. Pero saber que hay seguridad por estar en Cristo y que eso nos da una seguridad que tiene un ancla tan profunda que llega a la cruz, eso sí tiene un efecto. Entonces, no es solamente fórmula mágica 2 Corintios 5:17, Claro. es entender la seguridad que tengo en Cristo. ¿De qué otra manera? Implicancias prácticas de seguridad de mi identidad en Cristo. Hablamos de seguridad. Seguridad, pertenencia, Ajá. el hecho de que, o sea, nosotros ahora somos parte de una nueva familia, Efesios 2:19, por tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y él está hablando de gentiles, personas que los judíos le llaman perros, que no se sentaban al lado. Y, o sea, ahora al entrar en esta nueva manera de vivir, es como que, no, o sea, los judíos no te están haciendo un favor a dejarte entrar. Ustedes pertenecen, ustedes son parte de esta familia. Dios te quiere aquí. Es más, hablamos de la elección. Dios te ha elegido desde antes. Tú fuiste parte de su plan. Las naciones era parte del plan de Dios desde el inicio. De que los judíos no lo hayan entendido del Claro. todo, no cambia el sentido de que tú perteneces aquí. Y eso crea seguridad, eso crea, o sea, tiene un impacto en tu identidad. Ahí, bueno, hablaste de seguridad, pertenencia. Otro concepto que creo que sí tiene implicancias muy prácticas tiene que ver con aceptación, ¿no? Efesios 1:6 dice que nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué ser humano no ha hecho cosas para ser aceptado por otro? Desde niños
¿Cuál es el chip? Si yo hago tal cosa, mi papá me va a dar premio, me va a dar permiso para esto. Entonces voy creando, tú usas mucho esa expresión, ¿no? Relaciones transaccionales. Esas relaciones transaccionales tienen que ver muchas veces con aceptación. Claro. Si yo hago esto, me acepta y yo gano. Y así fuimos estableciendo nuestra identidad, que termina colapsando. Saber que somos aceptos. Mira, podemos estar horas hablando de esto. ¿Sabes cuántas personas que sirven a Dios como pastores o como misioneros, como quieras llamarle, sirven para ser aceptados por Dios? ¿Qué error? No, yo sirvo y yo sé que Dios me acepta porque yo le sirvo a Él. Sí. Mira tanto lo que estoy haciendo. Claro. Por Él. Sí, y desafortunadamente es no entender tu condición de hijo. Tú ya eres aceptado. Eres aceptado simplemente por el hecho de que tú eres hijo. Y sí, ahí lo dice, ¿no? La otra cosa, o sea, no solamente es la aceptación, sino el valor intrínseco de tú como persona. Y eso también, o sea, muchas personas se sienten desvalorados o sienten que no tienen valor por errores o por lo que sea. Y entender que Cristo eleva tu sentido de ser, tu identidad, al decir, no, tú tienes un valor. En Efesios 2 habla acerca de quiénes eran los efesios antes, los gentiles. Antes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, etcétera, etcétera. Dice, vivían como ellos. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Y habla acerca de cómo es que nosotros somos, versículo 10, ¿no? Bueno, después de 8 y 9, famoso versículo, por gracia han sido salvos mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios. Wow. Yo he escuchado en el hebreo es como poema, ¿no? Poema. Nosotros somos algo precioso. Es una palabra que se usaba para algo de valor, como cuando un artesano hacía un trabajo, ¿no? Es algo, se usaba a veces para pieza única, es algo de mucho valor. Bueno, por algo es el tema que estás hablando. Pero te escuchaba leyendo este pasaje de Efesios. Yo me imagino cómo se miraban esos Efesios gentiles, ¿no? Y que se los dice, ¿no? En aquel tiempo ustedes estaban tan lejos, se conducían de una manera tan... sí, se miraban y no tenían valor. La realidad es esa. ¿Cómo cambia abrazar y entender la identidad en Cristo? Tú usas mucho una expresión y la traigo a colación. Esto es una invitación a dejar de vernos como mercancía dañada. Muchas personas se ven a sí mismos como mercancía dañada, aunque están en Cristo. Han recibido la identidad hijo de Dios, pero no la han abrazado, no ha tenido un impacto práctico y profundo. Una de las razones de hablar de esta serie sobre identidad, comunidad más allá de mí, es que hace mucho rato en la iglesia venimos hablando de identidad y creo que no quiero ser exagerado y no usar la palabra siempre, pero te diría que 8 de 10 predicaciones hablamos de identidad, en 8 de 10 grupos conexión hablamos de identidad, porque cuando uno entiende y abraza su identidad en Cristo, cambia la perspectiva. Pero ¿cuántos de nosotros no nos vemos como mercancía dañada por nuestro pasado? Nos vemos como mercancía dañada porque lucho con cosas que siento. A veces tenemos, ¿cómo sería la palabra? Una identidad muy variable, volátil, ¿no? Si domingo después del servicio, wow, soy un hijo de Dios y la foto a las redes sociales, wow. Y el lunes, cuando ya todo, la espuma de la emoción bajó, se acabó mi identidad en Cristo y otra vez vuelvo a los círculos viciosos y el desánimo y
y tengo que hacer cosas para ser aceptado y no pertenezco a ningún lugar y inseguro. O incluso, o sea, por la misma inmadurez de los miembros de la misma iglesia, expresando rechazo o simplemente no cumpliendo expectativas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creando también una cosa donde mi identidad sigue dependiendo de otras personas. Te vas a encontrar con muchas personas inmaduras dentro de la comunidad de la iglesia. Y vamos a hablar acerca de eso la próxima semana. Pero por eso creo que es tanto el énfasis que tu identidad se encuentra en Cristo. Sí. Porque si tu identidad se encuentra primariamente en una comunidad de personas también pecadoras, falladas y erradas con sus propias luchas, pues te van a desilusionar. Sí, totalmente. Y yo creo que ahí es donde también podemos entender que nos ha dado todas estas cosas. La lista, comenzamos: seguridad, pertenencia, aceptación, valor. Amor sería la última en Efesios 3:17. Dice: para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho, cuán largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Y es eso, es entender de que Él me ama independiente de lo que yo haga. Él me ama porque soy su hijo. Él me ama y ya lo ha expresado. Él no tiene que comprobar su amor de ninguna forma, porque ya hay una cruz que separó la historia en dos, y en cualquier momento, cuando dudo de su amor, puedo mirar esa cruz. Así es. Y sabes que pensando un poco en la pregunta honesta que planteabas en el episodio anterior y que la usaste para introducir el día de hoy. Hay un libro muy, muy interesante, creo que lo sugerimos en algún episodio anterior, Ya no vivo yo, es en español, de Christopher Joan. Y es una biografía escrita por él y su mamá, y es de su travesía ¿cómo se dice? Su bitácora de viaje, ¿no? De establecer su identidad ligada a la sexualidad. Él decía: yo era homosexual, cayó en tema de drogas, no voy a contar todo el libro. Su mamá conoce de Cristo, empieza a orar por él no quería saber nada. La cuestión es que él llega en un momento, cuando entiende el Evangelio y pone su fe en Cristo, es como que se le cae la venda y él dice: yo uní mi identidad a mi sexualidad. La ligué de tal manera que por eso no podía dejar lo que yo era, porque yo había unido identidad a sexualidad. Y él dice, y ahí está el engaño de muchos, de creer que lo que tú sientes es lo que eres. Cuando hice esa separación, pude abrazar mi identidad en Cristo y enfrenté después mis luchas. Y él decía, él hacia el final dice, puede que en algunos casos pueda haber una transformación y un cambio a nivel de emociones y sentimientos, y esa persona pueda tener una vida heterosexual. Pero puede ser que en otros casos esa lucha no termina nunca, y su opción va a ser vivir soltero o soltera, pero eso no me hace menos, porque no desvinculé mi identidad a mi sexualidad. Y creo que eso es una palabra de esperanza enorme, a entender que nuestra identidad, porque decimos, no está ligada ni al trabajo, no está ligada a la maternidad, a la paternidad. Hay personas que asocian su identidad a eso, llegan los hijos son todo, se van los hijos, se les acabó el mundo. Sí. Pero eso hemos visto casos y casos y casos y casos. Y yo creo que ahí es donde entra esto de comprender quién soy en Cristo. Es un tema tan grande que uno puede pasar el resto de su vida tratando de entenderlo. Y creo que qué bueno que es así, porque significa que cada vez más eso puede ser más y más y más prominente en mi identidad. De tal forma de que todas esas cosas que son importantes, pero a comparación con conocer a Cristo, se toma como basura. Claro. Entonces puedes tener a un apóstol Pablo que dice, soy fariseo. Sí, soy ciudadano
romano. Sí, hago carpas. Sí, pero eso no define quién soy. Uh-huh. Lo que define quién soy es Cristo. Así es. Y creo que a la medida que vamos caminando en eso, es que vamos entendiendo tanto nuestro lugar en Cristo, el amor de Cristo y dónde encajamos en la familia de Cristo. Que eso es lo que vamos a hablar el próximo episodio. Eso lo vamos a hablar ¿no? la próxima semana, así que espéralo. Escríbenos, ¿Sí? ¿no? Al Twitter entre semana. Se ve. Ya tenemos al momento de grabar, creo que 19 seguidores. Muy Vamos. Vamos avanzando. Escríbenos y con mucho amor. Si necesitas una plática, aquí estamos. Uh-huh. ¿No? Si a alguien le gustaría hablar de estos temas de forma personal, saben dónde encontrarnos. Así que estamos más que dispuestos y disponibles. Así es. Gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.